Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina y Psicología. Sistema respiratorio. Es un proyecto realizado por los alumnos Arturo Cruz, Mario Hernández y Ángel Rubio. Grupo 311. Este proyecto está orientado hacia la materia de embriología, la cual es impartida por la doctora Patricia Jasso. El objetivo de este proyecto es facilitar la comprensión del tema a nuestros compañeros de la Facultad de Medicina y Psicología y a cualquier persona interesada en aprender. El sistema respiratorio permite el intercambio gaseoso adecuado para la sobrevivencia del producto tras haber nacido. Por consiguiente, es necesario que el desarrollo de este sea el adecuado. Previo al nacimiento, la placenta recibe sangre con niveles altos de oxígeno de parte de la madre, la cual fluye a través de la vena umbilical hacia su corazón y desde allí se distribuye a todo su cuerpo. Por consiguiente, dentro del útero materno, el producto no utiliza los pulmones ya que el cordón umbilical le abastece de oxígeno. Formación de la yema pulmonar. El sistema respiratorio comienza su formación con el desarrollo del divertículo respiratorio en la cuarta semana de gestación, el cual aparece como una vaginación o excrescencia en la pared ventral del intestino anterior. Un incremento de ácido retinoico por parte del mesodermo adyacente produce una sobreregulación del factor de transcripción TBX4, el cual se expresa en el endodermo del tubo intestinal en el lugar del divertículo. Por lo tanto, el epitelio del revestimiento interno de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones tienen origen endodérmico, y los componentes cartilaginosos, musculares y de tejido conectivo de la tráquea y los pulmones se originan a partir del mesodermo esplácnico que rodea al intestino anterior. Cuando el divertículo comienza a expandirse caudalmente, aproximadamente en la quinta semana, dos crestas longitudinales, llamadas crestas tráqueo-esofágicas, lo separarán del intestino anterior y más tarde se fusionarán para formar el tabique tráqueo-esofágico, lo cual indica que el intestino anterior ahora se ha dividido en dos porciones, una dorsal que comprende al esófago y otra ventral que comprende a la tráquea y a las yemas pulmonares. Este primordio respiratorio mantiene contacto con la faringe a través del orificio laríngeo. Laringe. Los cartílagos y músculos de la laringe se derivan del cuarto y sexto arco faríngeo y por consiguiente están inervados por el 10º par craneal, el nervio vago. La musculatura derivada del cuarto arco faríngeo está inervada por el nervio laríngeo superior y la derivada del sexto arco se encuentra inervada por el nervio laríngeo recurrente. Debido a la rápida proliferación del mesénquima, el orificio laríngeo cambiará de aspecto. Pasará de ser una hendidura sagital a ser una abertura en forma de T, la cual llega a su forma adulta y aumenta de tamaño cuando el mesénquima del cuarto y sexto arco faríngeo se transforme en cartílago tiroides, cricoides y aritenoides. Al mismo tiempo, el epitelio laríngeo comienza a proliferar rápidamente cerrando la luz de forma transitoria. Después, la vacuolización y recanalización dan origen a un par de nichos o huecos laterales, los cuales se encuentran delimitados por pliegues de tejidos que los diferencia en cuerdas vocales falsas y verdaderas. A dichos nichos se les conoce como ventrículos respiratorios. Tráquea, bronquios y pulmones. Mientras continúa su separación del intestino anterior, la yema pulmonar forma la tráquea y dos bolsas laterales que reciben el nombre de yemas bronquiales. Y en la quinta semana comienzan a agrandarse dando origen a los bronquios principales derecho e izquierdo. Después, el bronquio principal derecho forma 3 bronquios secundarios y el izquierdo forma 2. Este proceso delimita y permite identificar a los 3 lóbulos del pulmón derecho y los 2 lóbulos del pulmón izquierdo. Más tarde, las yemas pulmonares se expanden y crecen en dirección caudal y lateral hacia el interior de la cavidad corporal, y de esta forma van llenando los espacios disponibles para los pulmones, los cuales reciben el nombre de canales pericardio-peritoneales, y son encontrados a ambos lados del intestino anterior. Después, los canales pericardio-peritoneales de las cavidades peritoneal y pericárdica son separados por los pliegues pleuroperitoneales y pleuropericardiales respectivamente. Los espacios restantes forman las cavidades pleurales primitivas. El mesodermo que recubre el exterior del pulmón se convierte en la pleura visceral. La capa del mesodermo somático que reviste la pared corporal desde el interior se transforma en la pleura parietal. El espacio entre la pleura parietal y visceral recibe el nombre de cavidad pleural. Mientras continúan su desarrollo,
Los bronquios secundarios se dividen continuamente en pares hasta dar origen a 10 bronquios terciarios en el pulmón derecho y 8 bronquios terciarios en el pulmón izquierdo, creando de esta forma los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto, y para el final del sexto mes ya se habrían realizado 17 generaciones de subdivisiones. Finalmente, durante la vida postnatal, se realizan 6 subdivisiones adicionales, lo cual permite al árbol bronquial alcanzar su forma definitiva. La ramificación está controlada por las interacciones epitelio-mesenquimatosas entre el endodermo de las yemas pulmonares y el mesodermo esplácnico que las rodea. En las señales de ramificación que se emiten desde el mesodermo, intervienen miembros de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos. Maduración de los pulmones. Los bronquiolos continúan dividiéndose en canales aún más pequeños hasta el séptimo mes, y el aporte vascular a estos aumenta constantemente. Los bronquiolos terminales se dividen para formar los bronquiolos respiratorios, cada uno de los cuales se fragmenta entre 3 y 6 conductos alveolares. Estos conductos alveolares acaban en sacos terminales, a los cuales se les conoce con el nombre alternativo de alvéolos primitivos. Estos se encuentran rodeados por células alveolares que mantienen un contacto estrecho con los capilares adyacentes. Para el final del séptimo mes, el neonato prematuro es capaz de sobrevivir, ya que existe una cantidad suficiente de sacos alveolares y capilares maduros que garantizan un intercambio adecuado de gases. El número de sacos terminales sigue elevándose durante los 2 últimos meses de vida prenatal y varios años después. Además, las células que los recubren, conocidas como células epiteliales alveolares de tipo 1, se adelgazan, de modo que los capilares circundantes protruyen y penetran en los sacos alveolares. Este contacto tan estrecho entre las células epiteliales y las endoteliales erige la barrera alveolo-capilar. Aparte de las células endoteliales y de las epiteliales alveolares planas, aparece otro tipo de células al final del sexto mes. Estas células, conocidas como células epiteliales alveolares de tipo 2, producen surfactante, un líquido rico en fosfolípidos, capaz de disminuir la tensión superficial en la interfaz alveolo-capilar. En pocas palabras, reviste las paredes internas de los sacos alveolares. Antes del nacimiento, los pulmones están llenos de un líquido que contiene alta concentración de cloruro, pocas proteínas, algo de moco de las glándulas bronquiales y surfactante de las células epiteliales alveolares tipo 2. La cantidad de surfactante en el líquido aumenta principalmente en las 2 semanas anteriores al nacimiento. Conforme las concentraciones de surfactante aumentan durante la semana 34 de gestación, una parte de él entra en el líquido amniótico y actúa sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. Se cree que estos macrófagos, una vez activados, migran por el corión hacia el útero, donde empiezan a producir proteínas para el sistema inmunológico, entre ellas la interleucina 1 beta. La sobreregulación de estas proteínas eleva la producción de prostaglandinas que causan contracciones uterenas. Por tanto, tal vez el feto emita señales que participan en el inicio del trabajo de parto y del nacimiento. Los movimientos respiratorios del feto comienzan antes del nacimiento y hacen que se aspire el líquido amniótico. Estos movimientos son importantes, ya que estimulan el desarrollo de los pulmones y condicionan los músculos respiratorios. El líquido existente en los pulmones se elimina en el momento del nacimiento a través de 3 vías. La primera es a través de la boca y la nariz, debido a la presión que se ejerce sobre el tórax del feto durante el parto por vía vaginal. La segunda, hacia las arterias, venas y capilares pulmonares. Y la tercera, hacia los vasos linfáticos. Cuando el líquido se reabsorbe desde los sacos alveolares, el surfactante queda depositado como una delgada capa de fosfolípidos en las membranas de las células alveolares. Al entrar aire en los alvéolos durante la primera respiración, la capa de surfactante impide que aparezca una interfaz de aire-agua con alta tensión superficial. Sin la capa de grasa de surfactante, los alvéolos colapsarían durante la expiración. A esto se le conoce como atelectasia. En resumen, en cuanto a la maduración de los pulmones, esta se divide en 4 periodos. El periodo pseudoglandular, que comprende de la semana 5 a la 16. En este se han formado todos los elementos importantes de los pulmones, excepto los responsables en el intercambio de gases. El periodo canalicular,
el cual comprende de la semana 16 a la 26. En este, la división de bronquiolos en canales cada vez más numerosos y pequeños y la luz de estos aumenta de calibre y el tejido pulmonar adquiere una importante vascularización. El periodo de los sacos terminales, el cual comprende de la semana 26 al nacimiento. En esta etapa ya hay suficiente cantidad de sacos alveolares y capilares maduros, los cuales garantizan un intercambio gaseoso adecuado y el neonato estaría en condiciones de sobrevivir. Y por último, el periodo alveolar, que comprende de los 8 meses a la niñez. En esta etapa, las concentraciones de surfactante aumentan y una parte del líquido entra en el líquido amniótico y actúa sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. Consideraciones clínicas. Atresia esofágica. Son defectos tráqueo-esofágicos que consisten en una o varias alteraciones en la separación de la tráquea con el esófago. Esto puede presentarse con fístulas tráqueo-esofágicas o sin ellas. Estos defectos ocurren aproximadamente en 1 de 3.000 nacimientos. En el 90% de los casos, la porción superior del esófago termina en una bolsa ciega y el segmento inferior forma una fístula con la tráquea. La atresia esofágica aislada y la fístula de tipo H sin atresia esofágica representan cada una un 4% de estas anomalías. Como se mencionó previamente, el surfactante es muy importante para la supervivencia del neonato prematuro. Una pobre cantidad de este podría ocasionar que los alvéolos colapsaran durante la expiración. Aquí es donde se manifiesta el síndrome de dificultad respiratoria, anteriormente llamado enfermedad de la membrana hialina. Mayor importancia clínica tienen los quistes congénitos del pulmón, que se deben a la dilatación de los bronquios terminales o los bronquios grandes. Estos quistes pueden ser pequeños y numerosos, dándole al pulmón un aspecto de panal en las radiografías o pueden quedar confinados a uno o varios más grandes. Eso es todo por nuestra parte, les agradecemos su atención y les deseamos un muy buen día.